Estaba viendo algunos compartir de muchas personas, de muchas iglesias, porque mi posición obliga a escuchar, a entender, a comprender y sobre todo saber qué decidir, ¿no? Porque la verdad no está vertida en exclusiva a un grupo de personas. El Eterno a cada hombre le da una experiencia, una luz, un entendimiento que todos estamos obligados moralmente de escuchar, porque dentro de todo ese balbuceo, enredo que puede haber, hay algo de verdad que hay que rescatar. Y dentro de esas cosas, no sé si ustedes alguna vez se han percatado o no, pero de todas maneras lo voy a comentar. ¿Cuántos de los que predican el evangelio, entre comillas, los que predican a Cristo, entre comillas, lo hacen por los motivos correctos? ¿Cuántos? Hay muchas personas de que sienten de que porque entienden un tema, creen de que ya los demás temas, según su prejuicio, según ya su mala espina, por decirlo de alguna manera, combaten lo que les parece extraño. El ser humano tiende a hacer eso, a matar, a destruir, a ocultar aquello que no concuerda con mi tradición o mi forma de pensar. ¿Y ustedes creen de que en el tema de la fe no exista lo mismo? Claro, y acá por ejemplo estaba leyendo Filipenses 1:15, ¿no? Esto no es el tema, simplemente es la introducción de lo que vamos a hablar hoy día. Algunos, a la verdad, predican a la verdad, o sea, hablando con franqueza, como dijimos en el video anterior, la espada de dos filos penetra y separa al hombre de todo lo que tiene en sí confundido, mezclado, como el usar doble calendario, como tener doble ley, tener doble norma, una careta para la casa, otra cara para la calle. O sea, todo eso rompe a la falta de integridad que tenemos los seres humanos. Y dice algunos, a la verdad, vamos a hablar francamente, como dice Pablo, predican a Cristo, ¿por qué razones? Por envidia y contienda. Esa es una de las cosas de que la cual no sé qué palabra usar para que no sea tan dura. Bueno, me mantengo al margen de esas contiendas entre trinitarios y no trinitarios. Porque si ustedes se dan cuenta, quienes hablan, muchos en el fondo tienen una insuficiencia o un dolor, una espina que en el mundo no lograron ellos ser alguien destacable. Y encuentran que la religión sí les da la oportunidad de que cualquiera pueda tener un protagonismo, subiendo videos, comentarios o lo que sea, de algo que carece como persona. Y la religión, muchos la buscan y la utilizan, el refugio donde explayar muchos de los defectos de carácter que tenemos. Y entre las disputas entre los trinitarios y no trinitarios hay envidia y contienda. Hay envidia y contienda. Por eso nuestra serie de videos es que se deben resolver los conflictos y no darles eternidad, porque en el fondo de esos conflictos es como dije en el video anterior, son como viejos de que están aburridos, que necesitan algo emocionante, algo que cubra todo, y la religión satisface todos esos puntos que uno necesita. Pero no lo hacen por los motivos correctos. Y creen que ese es el evangelio. Por ejemplo, hay gente que cita autores de apellidos de lengua difícil o de extranjera, como diciendo, miren, yo he llegado a un nivel de, yo leo a literatura de gente que es superior a mí y por lo tanto yo demuestro ser más culto que los demás. Y así es una guerra que en el fondo dicen. Vemos que si una iglesia o una porción llama a un comité, a un grupo, también el otro bando también imita lo mismo.
como si no hubiera métodos divinos, como si la Escritura careciera de sabiduría para dar métodos divinos que sean únicos para poder predicar el Evangelio. ¿Puedo yo copiarme cómo se entrevista una pelea de box y poner abajo los comentaristas que mira que le metió este golpe, o un comentarista futbolista de fútbol, y queremos copiar esos modelos para predicar el Evangelio? Pero para eso es necesario eternizar los conflictos y no resolverlos. El que quiera estar en esos conflictos es su tema, no es el mío. Pero hay mucha envidia y contienda, según dice la Escritura, en algunos que predican el Evangelio. Y sin embargo, hay otros que sí lo hacen de buena voluntad. Cuando leí la palabra voluntad, me hizo recordar cuando los ángeles le hablaron a los pastores en el día del nacimiento del Mesías, a los hombres de buena voluntad. Bien, pasemos al tema. Fue un momento de introducción, pero creo que vamos a pasar al tema. Vayamos a leer Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Voy a resaltarlo acá, como ya ustedes saben que para ser más didáctico nuestro tema, que habla de nosotros, más vosotros, al igual como Pablo dijo nosotros, ¿recuerdan? Ahora Pedro dice más vosotros, nos señala a todos nosotros sin excepción, sin excepción. Nos señala tanto al trigo como a la cizaña, porque todos somos el pueblo. Todavía no hay punto final. El trigo se puede convertir en cizaña y la cizaña se puede convertir en trigo. Por eso no nos apresuremos a señalar por nombre aquellos de que actualmente estén bien o estén mal. No podemos. Todos nosotros somos linaje escogido. O sea, no somos de los vulgares que a cualquier cosa, filosofía o falacias o astucias, que viene mucho del tema de los judíos, por ejemplo, creen que ya son el pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo puede ser que haya un pueblo que rechace al sumo sacerdote y quieren ellos ser sacerdotes? O sea, ¿sacerdotes de quién serían? ¿Cómo puede una nación pretender ser el pueblo de Yahweh cuando rechaza al Mesías? Es imposible. Es imposible, hermanos. Es imposible rechazar al Mesías en su persona íntegra y total. Él es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat. Entonces, ¿cómo puedes haber gente que diga que en el Evangelio no entra el Shabbat, cuando el Shabbat es una persona? Hay cosas que sacudir la cabeza y pensar. Hoy día estaba pensando acerca de lo que había posteado el video anterior, y era necesario complementar, porque aquí vamos a ver algo que nos falta, que faltó en el video anterior. Dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, no está matando gente ni de hambre, ni a balas, ni de crítica. No, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. ¿Cómo lo adquirió? Con la sangre de su Hijo. ¿Y cómo un pueblo puede decir que es parte del pueblo elegido cuando no acepta a aquel por medio del cual el Padre compró a la raza humana? ¿Ah? Y dice, aquí viene lo importante: para que anunciéis. Recuerden lo que leímos en el Filipenses. Hay hombres que predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros por buena fe. Eso es de buena fe. ¿Qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le pregunto a ustedes, anunciamos las virtudes, y pregunto, ¿cuáles son esas virtudes? Uy, me cambié sin querer se quedó congelado acá. Ok, voy a regresar otra vez acá las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Se ha hecho usted la pregunta? Significa que yo, cuando voy con mi escritura a hablarle a un hermano, a una persona nueva, vengo a hablarte del Evangelio y hablamos de que el día nació, que el Evangelio, que Él hizo la cruz, que al final ascendió y que todo bonito. Pero ¿cuáles son las virtudes de Él? ¿Alguna vez hemos leído exactamente cuáles son esas virtudes que tiene Él? Son muchas, pero la misma escritura nos ayuda a resumirlas. ¿Cuáles son esas virtudes que estamos obligados, a los que sinceramente, de buen corazón, predicamos sin tener envidia ni contienda con nadie? Tenemos que tener en claro que tenemos que despojarnos de la envidia y contienda que tienen otros predicadores, otros miembros de una iglesia, movimientos, disidentes. Hay ese problema, esa mordida de la serpiente, es proclive para cualquiera. Despojémonos de la envidia y de la contienda. Las virtudes de que Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos a leer ahora Apocalipsis, capítulo 14, y miren lo que nosotros leímos la vez pasada, porque ahí está marcado. Habla de los 144,000 que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en su frente. No hay un más. No hay un profeta, no hay otro disidente, no hay otro pionero, no hay Calvino, no hay Lutero, no hay nadie más que el Padre y el Hijo escrito en la frente. No se contaminaron con mujeres. Las iglesias contaminan. Las iglesias contaminan a través de sus tradiciones, dogmas y demás cosas. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Pero hay predicadores que Satanás ha colocado dentro de estos últimos tiempos, en la cual su boca predica una mentira y se resisten a renunciar a ella, porque cuando ellos predicaron esa mentira como verdad, ellos sienten que es su vida misma la que está en juego, antes que reconocer que estuvieron equivocados. Entonces, una persona así que predica por envidia y por contienda va a comenzar a combatir cuando una verdad pristina e irrefutable se está predicando en el mundo. Porque ellos no quieren dejar la mentira de su boca por la estima propia. Y son sin mancha el evangelio de la justificación por la fe. Cuando la mujer adúltera fue llevada a los pies del maestro y todo el pueblo estuvo listo con una piedra para arrojársela a ella, el maestro no negó que la paga del pecado es muerte. No lo negó. Tampoco negó que la ley de Moisés que decía ese apedreamiento estaba mal. No lo negó. Más bien dijo algo que sí debemos rescatar: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. La historia ustedes ya la saben, pero lo que dijo a continuación es lo que a nosotros nos debe llamar como parte del Evangelio eterno. Y mirando a la mujer, le dijo: dime, ¿quién ahora te acusa? Nadie. Entonces, ni yo te acuso, vete y no peques más. ¡Wow! Ese es el Evangelio. Vete, tal vez no seas pastor, tal vez no seas diácono, no vayas a una iglesia, pero si el Eterno te ha perdonado, Él te capacita para que te vayas y no peques más. ¿Y creen que ella no pecó después? Sí, cayó más veces, pero hasta que finalmente logró vencer. Muchos piensan que el Evangelio es un acto de magia en la cual el maestro basta orarle y pedirle algo para que eso se cumpla como en un tronar de dedos. Pero leímos también que nuestra labor es predicar las virtudes de Él, no de la iglesia. Cuando a veces veo tristemente, leo, le escucho, me lo han dicho, que según ustedes, ¿cuánto recolectan de diezmo?
¿Cuántas iglesias tienen? ¿Cuántas clínicas? ¿Tienen alguna universidad ustedes? ¿Tienen algún facultado en la teología para que les pueda enseñar? Porque la iglesia llama atributos loables el tener un número de millones, el tener dinero, el tener edificios, el tener iglesias, el tener universidades, clínicas, empresas de alimentos y un montón de cosas más. Esos llaman ellos las virtudes del Evangelio. Pero el Evangelio hemos visto que debemos que predicar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. Sigo leyendo y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Estos son los hombres honestos y limpios que Yahweh quiere, preparándolos bajo estas características de los 144,000 para predicar el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los desafíos, si alguien me muestra que para predicar el Evangelio, a donde yo voy a predicar, tienen que cambiar de idioma, hablar en hebreo o hablar en judío, o comenzar a cambiarse sus propios nombres naturales que les pusieron sus padres. ¿Ustedes leen eso alguna vez? Al contrario, la Biblia dice que en la fiesta de Pentecostés los que predicaban se pusieron al idioma de las personas que iban a buscar, no al revés. Y sin embargo, muchos han tragado sapo como pan y creen de que hay que empezar a hablar hebreo o tener palabras en hebreo, vivir como judío, cambiarse el nombre a los judíos para sentirnos que estamos hablando del Evangelio eterno. La vanidad, el teatro. Vamos a leer otro versículo que dice algo importante sobre cuáles son esas virtudes que tiene el Mesías que tenemos que hablar. Apocalipsis 5, versículo 12 y 13. Miren, ¿cuáles son las virtudes que nos toca a nosotros predicar? Primero, antes de predicar, creerlas, recibirlas, atesorarlas y compartirlas. Porque yo no puedo compartir algo que no tengo, y a eso lo vamos a ver. Hemos visto en Apocalipsis 14 que nos dice, vamos a volver a leer Apocalipsis 14 antes de regresar acá. Dice, tenían el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Yahweh y dadle gloria, hermanos. La orden es temerle, es decir, obedécele, pero también dice otra cosa más: dadle gloria. ¿Usted tiene gloria para darle? Yo le voy a hacer recordar cuando el Padre y el Hijo piden algo que nosotros no tenemos. Entonces uno dirá: ¿y para qué nos pide? ¿O son tontos ellos o somos tontos nosotros? Cuando estaban los 5,000 hombres delante del sermón del monte, llegó la hora de comer y Mesías le dice: bueno, dale vosotros que comer. Y los discípulos se miraron y dijeron: ¿no te das cuenta que nosotros son 5,000 sin contar mujeres y niños y nosotros no tenemos ni siquiera más que esta cantidad de panes y de peces, y quiere que le demos a comer a todos? ¿Por qué nos dices a nosotros darle de comer? Pues igual estamos en la misma situación ahora. Yahweh nos dice: predica, teme a Yahweh, o sea, obedécele y dadle gloria. ¿Qué gloria le voy a dar si yo no tengo gloria? Más bien tengo fracasos, como leímos en el tema anterior. Tenemos fracasos y pecados. ¿Qué gloria nos vamos a recibir? Entonces aprendamos hoy ese punto que tiene el Evangelio. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? Acá vienen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las 7 dignidades que tiene el Mesías para poder darle a los mortales que somos todos nosotros. Vamos a enumerarlo. Es digno de tomar, primero, el poder. Segundo, las riquezas.
Tercero, la sabiduría. Cuarto, la fortaleza. Quinto, la honra. Sexto, la gloria que nos pide ahí en Apocalipsis 14, en el mensaje del primer ángel, darle gloria. Pero yo no le puedo dar gloria mientras que yo no tenga gloria. Y aquí el Mesías, en sus 7 dignidades que Él tiene para nosotros, está dispuesto a darnos gloria a nosotros para retribuirla al Padre. Y la alabanza. Y dice, y a todo lo creado, incluye toda la raza humana, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado, esto es dar honra y gloria, hermanos, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, sean la alabanza, la honra, la gloria del primer ángel que pide, y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuáles son las virtudes que tenemos que hablar? Acerca del poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No es muy difícil predicar el Evangelio, hermanos. El Evangelio son las buenas nuevas, y vamos a entender mejor esto en el siguiente paso. Porque todo esto que con nosotros, que Él tiene y que nos los da a nosotros, estamos ahora sí capacitados para estar juntamente con los 24 ancianos y todos los seres inteligentes al decir que al que está sentado en el trono, a Yahweh, y a su Hijo, el Cordero, para ellos sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este tema es para los que quieren, los que aman realmente al Padre y al Hijo, y que no resisten tener mentiras en la boca. Y si hay algo que cambiar, lo cambian sabiendo que proviene del Padre. ¿Cuántos testigos traen los falsos maestros de a nivel humano? Traen testigos hasta de paganos para poder, según ellos, argumentar que lo que ellos creen dentro de su doctrina equivocada, maligna, contaminada, que tienen razón, y sin embargo desprecian al testimonio del Creador cuando pone, por ejemplo, pone en los cielos el Padre la semana para ejemplo de nosotros, y pregunto, ¿cuántos testimonios necesita el hombre para desdecir al Eterno? Cuando alguien, por ejemplo, ponen a un, por ejemplo, ¿no? Y por ahí vi una cosa que me dio bastante lástima, como por querer ganar y mantener un engaño en la boca de la gente, al decir de que la teoría de que la semana solar tiene en su séptimo día el sábado, que es el día de reposo, para poder mantener, pone un título de que dice, el verdadero sábado lo creyó tal persona, un mártir moderno. Pregunto, ¿hasta cuándo el ser humano va a traer testigos contra el testimonio del Padre y el Hijo? ¿Hasta cuántos números van a bastarle? Ni 1000, ni 5000, ni 7000. Nunca se van a saciar de buscar argumentos para contradecir el testimonio del Padre y el Hijo al colocar la semana en los cielos. Por eso, hermano, el Evangelio se predica sin envidia y sin contienda. Y ahora creo que sí vamos a poder explicar mejor las 7 virtudes o las 7 dignidades que tiene el Hijo para nosotros asumirla y tomarla como parte nuestra. Voy a predicar el Evangelio de una manera esquemática a continuación. Ya hemos visto lo que dice la Escritura, ahora vamos a entenderla en un cuadro que he preparado para todos nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio. Hemos leído Apocalipsis 14, ¿no? Hemos leído 1 Pedro 9, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y hemos leído Apocalipsis 5, cuando habla acerca de las 7 dignidades que he colocado acá, que tiene el Hijo, que como representante nuestro, a través de su Espíritu, nos lo vierta a nosotros. ¿Cuáles son esas 7 dignidades? Hemos leído acá: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué significa eso? Cuando habla de poder, está hablando que Él tiene la autoridad
el dominio, la potestad, la facultad y el mando. En una columna he puesto las facultades que él tiene, pero ¿qué cosa está respondiendo él esto? A las 7 facultades o dignidades que tiene el Hijo son para 7 problemas, mediocridades o fracasos como pecados que tenemos nosotros los hombres. Si tú, por ejemplo, tienes debilidad, impotencia, sumisión, te sientes incapaz o eres digno de mucha flaqueza, Él tiene el poder en sus facultades de autoridad, dominio, potestad, facultad y mando. Ante tu debilidad e impotencia, pídele a Él las buenas nuevas, que Él tiene el poder para lo que tú estás careciendo. Si Él tiene riquezas, abundancia, bienes, fortuna, opulencia y caudal, nosotros tenemos en contraparte pobreza, miseria, escasez, carencia y penuria. Si estás pasando por eso, el Evangelio nos dice que dentro de sus facultades o dignidades, Él tiene toda la riqueza para poder proveer para nosotros. Y cuando hablo de riqueza, no hablo necesariamente de dinero. Hablo de una bendición superior que es el dinero, que es la vida, la salud, la integridad y la protección. Si tú tienes ignorancia, gran necesidad, insensatez, eres estúpido y te reconoces pero te cuesta, eres insolente, recuerda, e inexperto, recuerda que Él tiene sabiduría, la tercera dignidad, y Él tiene para brindarte conocimiento, sensatez, inteligencia, juicio, erudición. Cuando tú tienes debilidad, fragilidad, flaqueza, vulnerabilidad, cobardía, por alguna prueba, por algún fracaso, por algún luto, por alguna circunstancia que solamente tú lo conoces, acércate al Maestro y en su cuarta dignidad de la fortaleza, Él te va a brindar fuerza, vigor, firmeza, resistencia, entereza y consuelo. Cuando tú tengas deshonra por haber tenido algún pecado en tu juventud o estés viviendo por alguna desgracia que tú mismo eres responsable y te has llenado de deshonra, ignominia, oprobio, vergüenza o desprecio, si has salido o quieres salir de la homosexualidad o de la drogadicción y te sientes que eres un guiñapo, como hombre nadie te respeta, si te escupen en la cara y te botan de las puertas de los hogares que tocas por un plato de comida, por desesperada que sea tu deshonra en la vida, Él tiene la honra para podernos dar a nosotros el honor, para restaurar el respeto, la dignidad, el prestigio, la consideración y la gran estima. Él tiene todo esto para nosotros. Pero si tú tienes oscuridad, ignominia, bajeza, olvido, anonimato, eres un don nadie, eres un minúsculo punto de polvo en los zapatos del más pobre de los humanos. Si tú eres así, ¿cómo puedes darle gloria y honra al Padre? Cuando tú le pides al Hijo, en su gran dignidad de gloria, que la fama, o sea, tu reputación, tu celebridad, tu esplendor, tu majestad, tu renombre y magnificencia, dada al hombre por bendición directa del Padre, cuando nos creó, pero que la perdimos por haber tenido de repente extrema pobreza, extrema enfermedad, que es nuestro cuerpo y no es como debería ser, sino que está transformado en algo que es más bien una burla al modelo divino. Ahí tú puedes pedirle: Padre, dame esa gloria que tú tienes para mí, para poder yo darle gloria al Padre y a ti en todas las riquezas que nos das ahora. Él puede restaurarnos. Y si nosotros somos censurados, criticados, denigrados, vituperados, blasfemados, si nos insultan, nuestro nombre es más bien está como una palabra que fuera prohibida decirlo. Recuerda que Él tiene la alabanza, pero no para nosotros mismos. Él nos provee
Como recuerdan aquel hombre que estaba en el templo y no estaba digno de levantar los ojos y decirle, Padre, perdóname. Y mientras que a su costado así había un hombre opulento, sano, con dinero, hombre, varón, judío, circuncidado, que decía, gracias te doy porque no soy como este miserable, pobre, ciego, que es este publicano. Si tú estás en la posición triste de estar censurado por algo que tú realmente crees que es justo que te lo den, ¿tú crees que vas a quedar ahí? El Padre no permite, porque para eso envió a su Hijo, para que a todo aquel que nos falte, que tengamos todos estos problemas, estas mediocridades, estos pecados, estos fracasos en la vida, tenemos como contraparte en Él las 7 dignidades que está dispuesto a vertir sobre nosotros. Estas son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, este lado de acá, a su luz admirable. Voy a especificar un poquito más esto, porque es importante entender eso. El poder, hemos hablado que el dominio, y habla acerca de las 7 vilezas, oprobios humanos. En contraparte tenemos lo que tiene el Mesías. Si tenemos impotencia, Él tiene el poder. Si tenemos miseria y carencia, Él tiene riquezas. Si nosotros tenemos necedad e ignorancia, no tenemos estudios universitarios, no tenemos algo que nos garantice para que alguien nos escuche. Por eso dije en el video pasado, qué gran mal es haber permitido que la iglesia de la Reforma, salió de Lutero, que al final se hizo un movimiento, se consintiera separar a los miembros entre el clero, los pastores, y los ignorantes y pobres laicos. Los burros que cargan como la fuerza son los laicos, los asnos que corren y llevan la carreta, mientras los que van sentados cómodamente son los pastores. Esa imagen de dividir la iglesia entre pastores y laicos debe de cerrarse, porque es parte de la reforma que debe superar y llegar para poder entender, para empezar a obedecer y tener más criterio e inteligencia para saber qué es bueno y qué es malo. Y así tenemos todo aquí. Y aquí hay una aplicación, y eso es lo que le estaba hablando. Ante la incapacidad de cambiar un mal hábito o superar una adicción, no tenemos fuerza para eso, es una impotencia. El Mesías ofrece su poder transformador para dar la victoria y la liberación. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, no es eficiente solamente, es eficaz. Y el único eficaz para poder nosotros vencer con su poder es lo que está en su palabra. No es la iglesia. La iglesia debe ser testimonio de que ese poder sí es eficaz en todos sus miembros. Pero si vemos que desde el predicador hasta el último sentado en la banca, mal llamado laico, no logra tener una victoria, entonces no estamos predicando el evangelio, porque el evangelio es práctica, no teoría. Si nosotros estamos frente al vacío interior, la insatisfacción constante o la pobreza espiritual o inclusive material, ¿no? Él provee la riqueza de su gracia y su plenitud de vida eterna. A veces hay mucha gente que me ha dicho, ¿cómo me gustaría saber lo que tú sabes? Pero yo le he dicho, no es cuestión de que yo sepa porque yo he sido mágicamente o he encontrado la llave del secreto por una manera esotérica. Todos nosotros somos sacerdotes y todos podemos tener sabiduría. ¿Quién en la vida no ha cometido errores? El que habla ha cometido errores garrafales. Garrafales. He tropezado, he fracasado, pero también me he sabido levantar porque busqué quién me dio su mano y me así de su mano. Y esto es lo que yo quiero transmitir a ustedes. Esto es lo que estamos leyendo, lo aprendí a golpe, como dice acá un escritor peruano, a cocachos aprendí. Cocacho es un golpe que se da con los nudillos del dedo en la cabeza. Yo aprendí muchas cosas sintiendo antes que oyendo, pero que ya en estos años he visto que al transmitirlo, sobre todo a los que vienen las generaciones, es importante hablarles claro, porque la medianoche del mundo ya está casi sobre nosotros. Cuando las decisiones erróneas nos llevan al fracaso,
al fracaso. Hay fracaso en el cual uno cae hasta se rompe los dientes y la boca sangrando y desmuelada, aún queremos seguir sonriendo, pero una mueca más que un gesto digno. Pero cuando tú has tenido una decisión errónea, un fracaso por falta de sabiduría, es su sabiduría, cuando la recibimos, que nos guía a través de su palabra y de su espíritu. ¿Qué fracaso sería? Yo lo digo en lo último que tengo presente y le agradezco mucho al Padre. Para mí sería un fracaso haber permanecido creyendo en la tradición de la semana solar. Para mí hubiera sido un fracaso no entender al Padre y al Hijo en su acto creativo de colocar en la luna leyes, como él mismo dice en la Biblia, en los Salmos, que la luna está puesta para los tiempos. Pero gracias al Padre, escucho y lo que Él me da testimonio de Él, no de los hombres, de Él, dando discernimiento para vivir correctamente. Porque despreciaríamos el tiempo de convocatoria donde Él está personalmente de una manera especial con su pueblo. Vamos a hablar de eso después. ¿Qué pasa ante los que tienen miedo? ¿Quién no ha tenido un acto de cobardía en la vida? El desánimo, o nos hemos rendido frente a una prueba. ¿Cierto? ¿Cuántas veces, en vez de haber ya terminado un duelo, en el tiempo de duelo, hemos continuado con ese dolor que no sana? ¿Por qué? Porque nos hemos entregado al miedo, al futuro. Miedo, no sabremos si comeremos, no sé si tendremos techo, no sé si alguien me asistirá hasta el día de mi muerte, o nadie, moriré solo, o habrá alguien que me cierre los ojos, o si me enfermo, ¿quién me verá? Hay miedo al futuro, miedo a la vejez, miedo a la pobreza. Pero frente a eso, el Mesías es nuestra fortaleza, dándonos entereza para poder resistir y perseverar. Cuando a veces nosotros hemos pasado por algún divorcio, alguna separación, cuando algo hemos hecho en el pasado y que toda la vida nos recuerdan y nos arrostran ese pecado, esa falla nuestra. ¿Cuántas veces la ignominia es parte de nuestra existencia? Cuando un error del pasado nos condena y nos hace sentir indignos, hasta a pesar de haber pasado muchos años, sentimos aún la vergüenza de aquel error que hicimos en el pasado. Él nos da una nueva honra, ojo, nueva criatura, nueva honra. Por eso dice que son vírgenes los 144,000, porque han nacido de nuevo. Él nos da una nueva honra a través del perdón, restaurando nuestra dignidad como hijos del Eterno. Y si tienes tantos años y no logras la meta en tu vida, sin profesión o con profesión, sin trabajo o con un trabajo mediocre, o con una familia o sin familia, o has perdido tu esposo, tu esposa, tus hijos, o te han abandonado o tú has abandonado, como quiera que pintes la vida, cuando ya te quedas desanimado, sin propósito, sin ningún talento desarrollado, fracasado a más no poder, frente a una vida sin propósito, que se siente trivial o condenada al olvido, como haber vivido tantos años. ¿Para qué? Para morir siendo toda la vida una persona que va, trabaja, viene y paga y vuelve a trabajar para venir a pagar a fin de mes todo, o para siempre ser una ama de casa simple, o para siempre ser simplemente un secundón, sin tener tú que hacer el propósito de tu vida, morir sin haber logrado el propósito de tu existencia. Él nos llama a vivir bajo su gloria, dándonos un eterno propósito y un futuro con Él. Y aquí viene una pregunta: ¿sabes tú cuál es el propósito de tu vida? Cuando lo encuentres y pulas el entendimiento, la inteligencia, no importará en qué nivel estás, pero el hecho de que ya encontraste el propósito en tu vida y trabajas sobre eso, vas a lograr empezar a tener el propósito del Evangelio, que es dar honra y gloria al Padre y al Hijo. Y por último, cuando el sentimiento de culpa o la autocrítica nos aprisionan,
En lugar de censurarnos, acusarnos a nosotros mismos, decir no lo merezco, no merezco nada, y uno se entrega al alcohol, se entrega a la libertad, al libertinaje sexual, se entrega a rodar por el mundo, a no cuidarse. Pero Yahweh nos dice que a nosotros, renglones torcidos, nos puede pulir y restaurar de tal manera que a través de nosotros habrán hombres que le darán gloria y alabanza al Padre y al Hijo. ¿No les ha parecido alguna vez a ustedes que alguien le diga Dios los bendiga por algo que ustedes han hecho? Cuando una persona, tú le ayudas desinteresadamente, dice Dios te bendiga y gracias por todo, no te está dando a ti esa gloria, está dando la alabanza. E inspiramos con nuestra vida a que la gente dé alabanza al Padre y al Hijo. Hasta aquí podemos terminar. Sin embargo, me gustaría, tengo apenas unos minutos, para compartir con ustedes una pequeña lectura, como la vez pasada. Cristo, cuando subió a los cielos a recibir la autoridad para poder dar sus atributos al hombre, dice acerca de esto: Cristo anhelaba que los agobiados, oprimidos y cansados seres humanos acudieran a Él para darles luz, la vida, el gozo y la paz que no habrían de encontrar en ninguna otra parte. Eso es lo que hemos leído, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Tinieblas para los agobiados, oprimidos y cansados. Tinieblas a su luz admirable, luz que hay vida, hay gozo y hay paz. Porque precisamente estos seres eran el objeto de su más profundo interés, piedad y amor. ¿De acuerdo? Voy a seguir leyendo porque está muy bonito cómo vamos a terminar ese tema. Todo el cielo, cuando Cristo subió al cielo y recibió la alabanza y la honra que hemos leído en Apocalipsis 5, todo el cielo esperaba ansioso el regreso del Hijo de Yahweh, de un mundo devastado y desfigurado por la maldición del pecado. Sigo leyendo. La exaltación de Mesías fue proporcional a su humillación. Solo podría llegar a ser Salvador y Redentor si primero, ¿qué cosa dice? Si primero era él, ¿qué cosa? La ofrenda sacrificial. Al ser la ofrenda y ser el cordero que fue inmolado y recibe todo lo que hemos visto en Apocalipsis 5, ahora Él puede con toda autoridad darnos a nosotros las 7 virtudes o 7 dignidades que Él posee. Leamos lo que dice acá. Después de magnificar la ley y engrandecerla, al aceptar sus condiciones para salvar al mundo de la ruina, Yahshua se apresuró a ir al cielo para perfeccionar su obra. ¿En qué consiste perfeccionar su obra? En darle el objetivo de su muerte. Él cumplió con morir, pero tenía que darle los atributos que con derecho había recibido, es dar esas 7 dignidades a la humanidad quien quisiera. En vez de estar algunos predicando a Cristo, como hemos leído en Filipenses, por envidia o por contienda. Pero nosotros tenemos que venir a rescatar esas 7 cualidades, 7 virtudes, 7 dignidades para que sean nuestras en lo que nos falta y darle al mundo ese mensaje de las buenas nuevas. Recuerdo, el Espíritu Santo debía descender sobre los que amaban a Yahshua en este mundo. De ese modo los capacitaría por medio de la glorificación de aquel que era su cabeza, y hemos leído en qué consiste esa glorificación, ¿no? Para recibir todo don necesario para el cumplimiento de su misión. Y esos dones, ¿cuáles son? Las 7 virtudes o las 7 dignidades que hemos leído. A recibirla cada uno en su llamamiento o en los dones recibidos, vamos a poder dar recién, ¿qué cosa? Gloria al Padre y al Hijo. ¿Qué dice acá? El Padre dio todo el honor al Hijo, haciendo que se sentara a su diestra. ¿Qué pensamiento que evoca imágenes tan hermosas realmente acerca del Evangelio?
¿Corrió el Mesías riesgo de perderse? Por supuesto, cuando estuvo aquí en la tierra. Y sin embargo, Él soportó todo para que nosotros recibamos no solamente la teoría de Dios te ama, sino para recibir todas las 7 cualidades o características o dignidades que hemos leído. El Evangelio es para todos, pero no todos lo van a aceptar. Como por ejemplo, no aceptan el propósito del Shabbat o no aceptan el propósito de una vida sin pecar. Muy por encima de todos los principados y autoridades, Yahweh expresó su gran gozo y deleite recibiendo al crucificado y coronándolo de gloria y honra. Y Yahweh muestra a su pueblo ahora a nosotros. Ya vimos la escena de lo que cómo el Padre recibe al Hijo y cómo los ángeles y los 24 ancianos alaban al Cordero inmolado. Pero ahora dice, y Yahweh muestra a su pueblo todos los favores que ha prodigado a su Hijo al aceptar la expiación. Y les pregunto, ¿cuáles son esos favores? ¿Cuáles son esos favores? ¿Cuáles son esos favores? Esos favores son lo que hemos leído de las 7 dignidades. Voy a ponerlo acá nuevamente. Esos favores que nosotros tenemos que saber son estos. Hemos recibido poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza y todo lo buena manera que tiene el Maestro para darnos. Si con Él nos dio todo, todos los dones están escondidos en Él. Y acá nos explica cuáles son aquellos favores que le ha prodigado a su Hijo al aceptar la gran expiación. Los que con amor se han unido su empeño con Yahshua son aceptados en el amado. ¿Quiénes son aceptados en el amado? Los que con amor, no en disputas, lo dice bien claro, es con amor, no con disputas, no eternizando la pugna como para tener algo para el aburrimiento. No, con los que con amor han unido su empeño con Cristo son aceptos en el amado. Sufrieron con Cristo su más profunda humillación. ¿Acaso no les han humillado a ustedes cuando le han dicho, estos disidentes, cuando la iglesia les dio la espalda y prácticamente los veían como los nuevos leprosos que llevaban una campanilla para que avisaran que cuando estaban cerca para no acercarse a ellos? Cuando sufrieron con Cristo su más profunda humillación, y no creen que ahora esa humillación la hagan también cuando alguien tiene una creencia basada en la Escritura contra una tradición solar recibida. Esta gente, este grupo de personas también humillan a la gente buscándole aislarlo de todos. Los que con amor se han unido su empeño con Cristo son aceptos en el amado. Sufrieron con Cristo en su más profunda humillación. ¿Qué es la humillación frente a la gloria de darle al Padre y al Hijo la honra que merece con su propio método? No con el método de traer testigos humanos cuando Él tiene un testigo de la creación misma, ¿no? Y la glorificación de Él es de gran interés para ellos, cierto, porque a través de su glorificación del Evangelio podemos nosotros tener garantía. ¿Qué cosa? Aceptos en Él. Dios los ama como ama a su Hijo Cristo. Emmanuel está entre Dios y el creyente. ¿Qué cosa? Revelando otra vez la palabra gloria de Yahweh a sus elegidos. Y hoy día tengo el gusto de poner mi granito de arena en dar y revelar la gloria del Padre a sus elegidos, y cubriendo sus defectos y transgresiones, como todos los fracasos que hemos tenido en la vida. ¿Con qué? Con las vestiduras de su propia justicia inmaculada. Este es el Evangelio, hermanos. Las buenas nuevas. Hay un proceso, no basta decir, basta creer en Cristo y serás salvo. No basta, hay que entender qué significa eso. Y significa estar dispuestos humildemente a aceptar los profundos regalos que Dios, el Padre, le ha dado a su Hijo, para que a través de Él, ¿recuerdan el video que hicimos de Él, de quién, por quién y para quién? Se ve siempre ese patrón en toda la revelación del Padre y el Hijo. De quién, por quién y para quién.
Y cuando vemos la semana astronómica para ver el Shabbat, vemos que se cumple claramente el de quién, por quién y para quién, mientras que el sábado de la semana solar carece de lo último. Y no, inclusive carece de todo, porque ¿de quién vino la semana solar para recibir el sábado? ¿Del Padre? Entonces, ¿por qué el Padre le dijo al Hijo, hazme una semana que sea astronómica y que esté vigente desde el Edén? Hay que ponerse a pensar, hermanos. La inteligencia es parte de cómo darle gloria y honra al Padre. Si el pueblo de Yahweh se santifica por la obediencia a sus mandamientos, el Señor trabajará en medio de ellos. El Señor renovará su humildad y sus contritas almas y hará que sus caracteres sean puros y santos. ¿Sabe qué secreto está aquí? El de los 144,000. ¿Cuál es el secreto de los 144,000 que está aquí? El Señor renovará su humildad y sus contritas almas. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos todo lo que Él nos ha dado. Y hará que sus caracteres sean puros y santos. ¿Quieren leer cómo esto se cumple en los 144,000? ¿Quieren leerlo? Vamos a verlo. Apocalipsis, cuando dice acá 14, cuando dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Esta palabra sin mancha de Apocalipsis 14:5 es lo que nosotros estamos viendo aquí. El Señor renovará su humildad y sus contritas almas y hará que sus caracteres sean puros y santos, es decir, sin mancha. Yahweh nos bendiga, amados hermanos. Espero que compartas lo que es el Evangelio y no lo que te han dicho. Aléjate de aquellos que predican a Cristo por envidia o por contienda. Y la envidia de no poder refutar hace de que inclusive ellos mismos se hagan daño, haciendo patética la forma como quieren sustentar el verdadero sábado, cuando deberían decir el Shabbat dado por el Padre y por el Hijo. Yahweh nos bendiga.